En este video se hablará de los ciclos biogeoquímicos. Empecemos con la palabra biogeoquímicos, que puede componerse en tres: biovida, geotierra, y la palabra químicos hace referencia a los elementos químicos de la vida. Los ciclos biogeoquímicos describen las rutas entre los factores bióticos y abióticos que siguen dentro del ecosistema los elementos que nos conforman a los seres vivos, es decir, los nutrientes. Es importante entender que todos los bioelementos, desde los oligoelementos que se encuentran en menor cantidad en el cuerpo hasta los primarios, donde se encuentran el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, mejor conocidos como CHOMPs, circulan entre los seres vivos y la atmósfera, el suelo o el agua, para regresar a los seres vivos nuevamente y volver a empezar. En el transcurso de estas rutas, los bioelementos sufren transformaciones químicas que les permiten formar parte de los seres vivos o de los factores como la atmósfera, el suelo y las rocas o el agua. Los nutrientes se van acumulando de manera temporal o permanente en diferentes reservorios, que no son más que los seres vivos, la atmósfera, suelo y rocas o el agua. Los ciclos se dividen en atmosféricos, como el del carbono y el nitrógeno, por tener su mayor reservorio en la atmósfera; en sedimentarios, como el del fósforo y el azufre, por acumularse en mayor cantidad en el suelo y las rocas sedimentarias. El flujo constante de los nutrientes a través de los ciclos biogeoquímicos hacen la vida posible, pues nos permiten accesar a ellos continuamente para realizar nuestros procesos metabólicos indispensables para funcionar. Por lo mismo, las alteraciones causadas por actividades humanas en sus rutas ponen en peligro la vida. Veamos el caso del ciclo del carbón, que, como ya se dijo, es un ciclo atmosférico, que, por cierto, no es porque su reservorio mayor sea la atmósfera, pues en realidad se acumula en mucha mayor cantidad en el suelo. Sin embargo, la mayor parte del carbono del suelo no está disponible para los seres vivos, y en cambio el atmosférico sí, donde se encuentra en forma de monóxido de carbono y CO2. Este último es el que es tomado por los productores para realizar el proceso de la fotosíntesis, ya sea en un ecosistema terrestre o acuático. Además de tomar el carbono en forma de CO2 de la atmósfera, también lo toman en forma de carbonatos a partir del suelo o el agua. Recuerden que el carbono forma el esqueleto de las biomoléculas que conforman a los organelos celulares, por lo tanto, a las células. Al formar parte del cuerpo de la planta, el carbono viajará en la cadena alimenticia, donde formará parte de los tejidos propios de cada uno de los consumidores involucrados. Productores y consumidores liberan desechos que pueden ser hojas, ramas, exuvias, heces fecales o bien el cuerpo sin vida de alguno de ellos, los cuales son alimento de los organismos degradadores, quienes regresarán el carbono como carbonatos, quedando nuevamente disponible para los productores. Por otro lado, a la atmósfera es devuelto como CO2 nuevamente, gracias al proceso de respiración celular, y como monóxido de carbono es regresado por los desechos. Ahora bien, el ciclo del carbono es alterado debido a la producción de carne como consumo humano, principalmente carne de res, pues se deforestan grandes cantidades de hectáreas para cultivar el alimento de estos animales y para los potreros donde los mantienen. Además, las flatulencias de las reses son abundantes. La quema de combustibles fósiles por la industria, pero sobre todo por el transporte, aviones, autos, trenes, barcos, cohetes, etcétera, que emiten una gran cantidad de monóxido de carbono a la atmósfera. De todo esto resulta que tanto el CO2 como el monóxido de carbono se acumulan en la atmósfera, alterando así el balance de los gases que la componen y provocando el aumento de la temperatura en la Tierra.